Bueno, antes de iniciarle, les quisiera preguntar a los dos, ¿les gusta pagar impuestos? Pues no es que nos guste. No, pero digo, pero puede ser que nos guste o que no nos guste. Pues, yo por mi parte, pues siempre he pagado impuestos. Sí Ajá, pero ¿nos gusta? La pregunta es si nos gusta. No, no nos gusta, no nos gusta. Porque la propia palabra dice, lo dice, ¿no? Impuesto. O sea, Está está impuesto impuesto. ¿Qué cosa es algo a impuesto? fuerza, Sí. bueno, Pu- yo lo veo que es como algo que tenemos que hacer, porque si no pagáramos impuestos, No pues estarían cosas. no habría un gobierno Con que luz, drenajes, todo y eso. haciendo las cosas que hace, ¿verdad? Sí. Y que no hace. Exactamente. Ahí podemos entrar en ese análisis, ¿no? De lo que a cada quien le corresponde, a qué le corresponde a las autoridades, qué nos corresponde a nosotros, pero siempre ocurre como esa inquietud en la generalidad de la gente de decir, ojalá y no tuviéramos que pagar impuestos, ¿no? Ojalá y los impuestos fueran menores. Hay que ver la manera de pagar menos impuestos. No es que esté mal buscar pagar menos impuestos, siempre y cuando eso sea legal, siempre y cuando eso sea lo correcto. Pero aquí lo que quisiera yo tocar hoy justamente es qué dice la Biblia al respecto. Y para ilustrarlo tenemos una historia de la que vamos a hablar. Bueno, pues empecemos por esta palabra, ¿no? Ya dijimos que es algo que su nombre lo dice todo, impuesto. Imponer. O sea, a la fuerza, ¿no? Bien, dice la Biblia allá en Romanos 13, dice, dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Es decir, que es un mandato no solo de las autoridades terrenales, es un mandato de Dios. Es decir, que nosotros como cristianos tendríamos que estar aún más sujetos y más pues encaminados a cumplir con esta obligación, precisamente porque antes que la autoridad lo diga, lo dice Dios. Ujú. ¿Sí? Entonces, ese es un rol que nos toca. Y además, podemos decir, tal vez no me gusta, pero lo que sí me gusta es sentir la satisfacción de que estoy cumpliendo con mi obligación. Creo que cuando nosotros nos damos cuenta de que ya estamos pagando algo y que la autoridad no nos va a venir a reclamar porque no le debemos nada, ahí sí viene una tranquilidad, ¿o no? ¿Se imaginan ustedes cuando hay alguien que no paga sus impuestos o que tiene una obligación pendiente por presentar? ¿Qué pasa con regularmente las autoridades hacendarias en todos los países? Pues ahí están requiriéndole, ¿no? Al contribuyente. ¿Por qué nos llaman contribuyentes? En términos generales, la ley nos llama contribuyentes a todos los que contribuimos con el pago de impuestos. Por eso es que si en una sociedad, en un país, todos contribuyen, pues de alguna manera se tienen los recursos para que las autoridades los puedan administrar y hagan lo que tienen que hacer precisamente en beneficio de esa sociedad. Ahora, vamos a ver que allá en Lucas, capítulo 20 versículo del 19 al 26, vamos a ver una historia justamente de algo que vivió el Señor Jesús. Dice, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo, porque ya para entonces el pueblo escuchaba a Jesús, ya estaban muy atentos a las palabras que él decía. Entonces ya no tan fácilmente lo enfrentaban porque entonces el pueblo se les iba encima. Y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos, ¿sí? Le fueron a poner una trampa, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, y hasta eso irónicamente, ¿no? Porque le dicen maestro, pero se lo dicen en una forma como queriendo hasta burlarse de él, queriendo tentarlo. Dice, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona,
sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito, dicen aquí, le preguntan, ¿nos es lícito dar tributo a César? ¿Por qué daban tributo a César en aquel entonces los judíos? Porque en la época del Señor Jesús prevalecía el imperio romano sobre muchas provincias, entre ellas Judea. Entonces, estaban obligados, pero más que obligados, estaban sojuzgados y estaban presionados no para pagar un tipo de impuesto, sino más bien un tributo. El tributo se le asigna a un pueblo que está dominado. Es algo diferente, es algo como más impositivo y es algo más severo y a veces es hasta muy discrecional. ¿Qué quiere decir discrecional? Que los que lo cobran cobran la cantidad que quieren, el porcentaje que quieren y hacen prácticamente lo que bien les parece, ¿no? O sea, no hay leyes, sino que más bien hay una conquista. Y producto de esa conquista, el pueblo romano le pedía un tributo a todos los pueblos que tenía dominados, entre ellos a la provincia de Judea. Entonces, los sacerdotes judíos se acercan con Jesús como para tentarle, porque en este caso Jesús se había presentado como rey de los judíos. Entonces decían, si está en contra de nosotros, pues lo vamos a atacar. Y si está en contra de las autoridades romanas, entonces lo vamos a ir a acusar con las autoridades romanas para que ellos lo apresen y de todas maneras lo castiguen. O sea, esa era su apuesta, digámoslo así. Querían apostarle a que de alguna manera el Señor Jesús cayera en su trampa, en sus redes. Por eso es que le plantean, como decimos nosotros ahora, un 4, ¿no? Dice, mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Luego les dio en el clavo de por qué estaban haciendo esto. Dice, a ver, en la mano les dice, mostradme la moneda, préstenme una moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? O sea, él no les da una respuesta, les formula una serie de preguntas para que ellos sean los que den la respuesta. De una manera muy, muy espiritual, de una manera muy inteligente, de una manera muy sabia, el Señor Jesús les voltea la trampa a ellos mismos. Utiliza su propia fuerza, la fuerza que ellos traían, donde estuvieron preparándose con tiempo de cómo atacarlo. Y él simplemente dice, a ver, vamos a hacerte unas preguntas. Le dice, préstame una moneda. Y le dice, ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Bueno, y ahí viene justamente la respuesta del Señor. Tal vez era parecida a esta moneda. Dice, entonces, la respuesta es muy sencilla. Dice, entonces, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si el César te paga, te cobra tributo, págale tributo. Si Dios te pide que le entregues su vida, entrégale tu vida. Es una forma muy clara de decirle a la autoridad, cúmplele. A Dios, cúmplele. Pero no me vengas a tentar, no me vengas a cuestionar de que si debo de hacer una cosa o debo de hacer la otra. Debes hacer las dos. Debes tú cumplir con los dos, porque las autoridades humanas son impuestas por Dios. Y esa es una enseñanza que Él nos da. ¿Cuál es el resultado de esto? Dice, pues no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. ¿Sí? O sea, no les dijo, paga, ni tampoco les dijo, no pagues. Cualquiera de las dos respuestas que el Señor hubiera dado, la hubieran aprovechado en su contra. ¿Por qué? Porque si Él les hubiera dicho, paga tributo al César, entonces estás en contra del pueblo, porque el pueblo está dominado por los romanos. Y por otro lado, si hubiera dicho, no debes pagarle a César, entonces van y lo acusan con las autoridades romanas. Pero él inteligentemente le dijo, si la imagen es de César, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es incluso un dicho que se utiliza mucho en el argot, incluso hasta fuera de la creencia cristiana, ¿no? A veces utilizamos esta metáfora y esta alegoría y esta ilustración en cualquier lado, ¿no? Cuando decimos hay que darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, como para decir hay que dedicarle tiempo a lo que cada cosa le corresponde. Pero el verdadero sentido de parte de la palabra de Dios es este. Tiene que ver con que a cada quien se le pague lo que se le debe pagar. A Dios honra, a Dios reconocimiento, a César tributo y a cada quien se le debe dar
lo que le corresponde. Bueno, pues en este contexto, hermano, pues vamos a seguir hablando de que, bueno, en aquella época, como yo le decía, en la época en la que fue el ministerio de Cristo en la tierra, pues Judea estaba dominada por los romanos. Entonces, los romanos eran los que tenían todo el poder para actuar y para decirle a los judíos lo que tenían que hacer. Entonces, esta era una obligación que tenían ellos porque eran prácticamente esclavos. Prácticamente tenían un tratamiento como de esclavos de los romanos. Pero era tan despreciada en este caso Judea para los romanos. Judea era algo insignificante. Los romanos dominaban prácticamente el mundo conocido en aquella época. Entonces, Judea era una pequeña provincia pobre, prácticamente no tenía recursos, sin embargo, pues ellos la dominaban. Y como no querían tampoco dedicarle demasiado tiempo ni demasiado esfuerzo a montar una infraestructura de romanos para cobrar los impuestos, ¿qué es lo que hacían? Se valían de los propios ciudadanos judíos. Es decir, buscaban a determinados hombres y les decían, hey tú vas a ser mi cobrador de impuestos. Entonces, ¿qué sucedía? Que los romanos nombraban cobradores de impuestos dentro del mismo pueblo judío. Lógicamente que si de por sí era una opresión pagarle impuestos a los romanos, ahora imaginémonos que el que le cobraba los impuestos al judío, pues era Ujú. otro judío. ¿Para qué? Para entregárselo a los romanos. Entonces se les tomaba por traidores. Eran muy mal vistos. Incluso hay varios ejemplos en la Biblia de cuando se habla del publicano. Mm. Ese es el término que se le da al cobrador de impuestos. Generalmente una persona muy mal vista y en ocasiones, en muchas ocasiones, se tomaba como que ser publicano era sinónimo de ser pecador. No siempre era así, pero por el comportamiento que tenían, era así. ¿Por qué se les daba esa forma? Bueno, porque eran los recaudadores de impuestos, que también se les conocía como publicanos, pues eran personas que casi por lo general, eh, pues cobraban y lo que hacían los romanos es que le decían, tú cobra y a mí entrégame determinada cantidad. Lo que cobres adicional es para ti. Entonces se daba mucho esa clase de abuso, ¿no? Era como si te dijeran, te voy a dar la concesión de que cobres impuestos, pero es prácticamente tu negocio. Tú vas, cobras, me entregas a mí lo que me corresponde y haces lo que quieras en ese momento. Bueno, entonces, como decíamos, si de por sí era una carga difícil y muy dolorosa pagarle tributo a los romanos, pues ahora más difícil era cuando veíamos que el que nos cobraba en la esquina de la casa Mm. o cuando íbamos caminando por la calle, pues era a lo mejor mi tío, ¿verdad? O era mi pariente, o era mi vecino, o era alguien que yo conocía y que a lo mejor hasta hubiéramos podido convivir en algún momento, ¿no? Entonces, eso era lo que prevalecía en aquella época, ¿no? Entonces, de esta manera, pues como ellos cobraban prácticamente a discreción, o sea, cobraban lo que querían, como digámoslo ahora en nuestra época actual, de acuerdo al sapo era la pedrada. Veían a alguien rico, pues le cobraban mucho. Veían a alguien pobre, pues lo oprimían hasta que pagara lo que tuviera que pagar. Y a veces, pues manejaban las cosas a su conveniencia, hacían concesiones, etcétera, ¿no? Entonces, pues eran personajes realmente mal vistos, ¿no? Bueno, entonces, como cometían este tipo de abusos, regularmente, pues esta fama de que eran deshonestos, no siempre era realidad, pero es una fama que se extendió mucho entre ellos, entre los cobradores de impuestos. Hubo un personaje, digamos que hubo dos personajes que el Señor Jesús tuvo contacto con ellos siendo cobradores de impuestos. Uno de ellos es Saqueo. El otro era Mateo, que incluso pasó a ser uno de sus discípulos y pues es el autor, por inspiración de Dios, de uno de los evangelios. Digamos que para que más o menos nos demos cuenta del poder transformador de Dios, ¿no? Bueno, hoy no vamos a hablar de Mateo, vamos a hablar de Saqueo, otro también que era cobrador de impuestos. Bueno, tuvieron un encuentro porque precisamente Saqueo supo que iba a pasar por cierto lugar el Señor y le llamó la atención. ¿Por qué le llamó la atención? Pues porque él quería conocer a este hombre que era un predicador, que era un maestro,
Ya para entonces se había extendido su fama de que era una persona que hablaba precisamente por la voluntad de Dios. Y este hombre, como era muy de muy baja estatura, pues dijo, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para poder ver a ese Jesús que viene pasando por ahí? Bueno, vamos a ver cómo nos responde la Biblia. El libro de Lucas, un capítulo antes, en el capítulo 19, y vamos a leer del versículo 1 al 10. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, ¿eh? Aquí dice, o sea, que no era solamente un cobrador, era jefe de los cobradores de impuestos. Ya había cierta jerarquía y además él tenía cobradores a su cargo, ¿sí? No era un cobrador simple, era un jefe de cobradores. Y además dice que era rico. ¿Cómo se enriqueció? Bueno, cualquiera puede pensar de qué manera se enriqueció, ¿no? Procuraba ver, dice, quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol, sicómoro, sicómoro, para verle, porque había de pasar por ahí. Es la única, aquí vemos una imagen como posiblemente así fue, que está subido en este árbol y ahí se ve que está tratando de verlo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Es decir, Zaqueo no tomó la iniciativa de hablarle a Jesús, él nada más quería verlo. Sin embargo, el Señor Jesús fue el que le habló a él. Y no solo le habló, sino que le dijo, baja, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa, es decir, que yo vaya a comer o a cenar en tu casa, que yo tenga convivencia contigo, que me abras la puerta de tu casa para que cenemos juntos. Algo así como que le estuviera anticipando aquel versículo que después se viene en Apocalipsis 3:20, cuando dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, algo parecido aquí está aplicando el Señor Jesús con Saqueo. Le está diciendo, Saqueo, ábreme la puerta, quiero cenar contigo. De manera que entonces le está dando un mensaje muy claro y además le dice, no le dice, invítame a tu casa, no le dice, voy a ir a tu casa, le dice, es necesario. ¿Cuál es la diferencia entre cuando decimos quiero hacer algo o es necesario hacer algo? Está urgente decirle algo que está Ah, pasando mal. exacto, hay algo que atender. Eso de ser necesario es que hay una carencia de algo, ¿no? Tenemos que atenderlo, tenemos que resolver una situación. Entonces él dice, es necesario que yo pose en tu casa. Ese es el sentido. Bueno, entonces dice, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, ¿qué pasó con la multitud? Si los publicanos eran mal vistos, ahora un jefe de publicanos mal visto, y si estaban escuchando las predicaciones de Jesús, ¿cómo se ve Jesús ante el pueblo cuando él decide ir a cenar a la casa de uno de probablemente los peores enemigos que tenían, que eran los cobradores de impuestos? Mm. Hay que remarcar esto, ¿eh? A veces los judíos odiaban más al cobrador de impuestos que al romano, porque, insisto, el cobrador de impuestos era de su propio pueblo. Entonces lo tomaban como traidor. Bueno, ante los ojos de ellos, pareciera que entonces Jesús fue a cenar a la casa de un traidor. Entonces, Ujú. Bueno, entonces murmuraban, dice, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ya vimos, ¿no? Cuando dicen cobrador de impuestos, sinónimo de pecador. Entonces dice, entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. En ese momento lo tomó la decisión y dijo, sí, soy rico, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo multiplicado por 4, cuadruplicado. O sea, ¿qué está diciendo él? Yo soy cobrador de impuestos, soy rico,
Bueno, de mi riqueza, la mitad se la voy a dar a los pobres en este momento. Y la otra mitad la voy a destinar para que si alguien viene y me dice que lo defraudé, le voy a decir, ¿por cuánto te defraudé? ¿Cuánto te cobré de más? ¿Cuánto te estafé? ¿Cuánto es la cantidad que te cobré que no te debería cobrar? Tanto, te lo devuelvo 4 veces. Yo no sé si su mitad de la fortuna que le quedó le hubiera alcanzado, pero vemos una gran seguridad de este hombre al proferir estas palabras. Aquí puede haber más de una interpretación. Una es que se dice, oye, pues es que Saqueo admitía aquí que sí le había estafado a muchos y que se los iba a devolver, pero tal vez no. Yo quiero pensar un poquito diferente. Yo quiero pensar que tal vez Saqueo no era deshonesto. Tal vez era de ese tipo de cobradores de impuestos mal vistos, sí, que traicionaban a su pueblo, sí, pero él, estas palabras también pueden corresponder a una especie como de garantía. Es como cuando decimos, mira, te voy a dar este producto. Si en un año se descompone, te lo cambio por otro. ¿Por qué? Porque estamos muy seguros de que el producto va a servir. En este caso, también podemos interpretar que Saqueo está diciendo, si yo no le he robado a nadie, no me he quedado con nada indebidamente, y si alguien me dice que sí, mira, se lo devuelvo 4 veces. Es una manera de expresar una garantía, de decir, me demuestras que te robé un peso, te devuelvo cuatro. Es una especie como de seguridad que él está poniendo. Pero lo que sí está claro es que independientemente de que haya sido pecador o no, de que haya, bueno, pecador seguramente fue, pero no fue pecador por ser cobrador de impuestos. Era pecador porque como todos nosotros lo somos, que eso es importante aclararlo. Nosotros no somos pecadores por tener una profesión X o Y o Z, ni somos pecadores por ser ricos, ni por ser pobres, ni por ser políticos, ni por ser gobernantes, ni por ser ciudadanos. Eso no nos hace pecadores. La condición de pecadores nos la da el hecho de que lo explica el propio libro de Romanos, cuando dice que no hay justo ni a un uno, cuando dice también que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en ese sentido, tenemos que tener claro que el pecado no está asociado necesariamente a una actividad o a una profesión. Yo insisto, puede ser que Saqueo sí fuera alguien que defraudaba a la gente. No lo podemos afirmar, pero también podemos pensar que era alguien que de alguna manera estaba esperando el momento de ver a Jesús para decir, quiero entregarle mi vida. ¿Por qué? Porque vamos a ver en adelante cuando dice en el siguiente versículo, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también, se refiriéndose a Saqueo, él también es hijo de Abraham. O sea, también es de nuestra nación, Ok. también es de Israel, también es judío. Esto confirma que efectivamente los que cobraban los impuestos pues, eran los judíos. Los republicanos eran judíos. Entonces dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque está hablando con la cabeza de la casa que es Saqueo. Por cuanto él también dice es hijo de Abraham, porque dice él, el Hijo del Hombre vino para buscar y a salvar lo que se había perdido. Y este es un mensaje que nos dio en repetidas ocasiones el Señor. Por eso se acercaba a prostitutas, a cobradores de impuestos, a gente mala, a comandantes romanos, porque él decía, los sanos no necesitan del médico. ¿Quién necesita del médico? El que está enfermo. ¿Verdad? Entonces él acudía porque dice claramente aquí cuál es su misión. Dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No está hablando de objetos materiales, está hablando de las personas. Los que estábamos perdidos son aquellos a los cuales nos vino a salvar el Señor Jesús. Y esto nos lleva a algunas preguntas. ¿Saqueo era entonces pecador porque era cobrador de impuestos? No, No. La no. gente asociaba el ser cobrador de impuestos con ser pecador, pero no necesariamente Era era eso. así. Podía uno ser pecador sin ser cobrador de impuestos y podía ser cobrador de impuestos sin ser pecador. Lo que sí es un hecho es que siempre eran mal vistos, ¿no? Bueno, ¿era correcto pagar impuestos en la época del Señor? Pues sí. Era correcto. ¿Es correcto? Hasta hoy. Hoy es correcto pagar impuestos, es Sí. correcto. Que tal vez no nos guste, Así está escrito. sí, pero es una obligación.
Y es algo que tenemos que hacer precisamente para funcionar correctamente como sociedad, para cumplir con nuestras obligaciones y para también ser consistentes con lo que Dios nos enseña en cuanto a la obediencia a las autoridades. O sea, son las dos leyes, ¿no? La ley de Dios La de Dios. y la ley de los humanos. Pero primero la ley de Dios, primero el mandato de Dios. Siguiente pregunta. ¿Es correcto pagar las contribuciones que nos corresponden? Sí, Las que nos corresponden. sí. Lo que no nos Pues corresponde, lo no. que nos cobran en exceso, es también lícito que nos defendamos. Si nos dicen, tienes que pagar 50 pesos y yo sé que nada más tengo que pagar 15, Pues no. pues me tengo que defender, ¿verdad? Sí, Porque claro. tampoco es correcto permitir una injusticia. No sabe lo que es. Si la ley dice cuánto debo pagar, pues debo cumplir la ley. Sí, si en el recibo dice 50 pesos, 50, no, pues Correcto. más. Sí, así es. ¿Qué pasaría si en nuestro trabajo el patrón nos retiene más impuesto del que nos debe retener y dice, oye, pues es que de lo que te iba a pagar te voy a retener 50, el 50% y se lo voy a dar a Hacienda? No, Pues uno diría, oye, a ver, la ley no dice que me quites el 50, me dice que me quites el 20 o el 15 o el sí, 30, lo que sea, ¿no? Pero entonces creo que ahí es importante también distinguir que sí es importante cumplir, pero tampoco que abusen. es permitido que se cometan abusos, ¿no? Ahora, parece que Saqueo fue a buscar a Jesús porque, pues, procuró incluso subirse al árbol. O sea, hizo lo posible por verlo, ¿no? Realmente, pues, este varón no sabía qué esperar cuando llegara el Señor Yo Jesús. nunca pensé hablarle, nomás quería No verlo. más quería verlo. ¿Y Pero el que le habló, Jesús, quién fue? Jesús. Jesús. Bueno, fue entonces la reacción de Jesús verdaderamente determinante para Saqueo. Es él quien se dirige a Saqueo y le indica que deberá recibirle en su casa ese día para, pues, estar y posar. Posar quiere decir que iban a convivir, que iban a compartir los alimentos. Estaría entonces muy interesado Jesús en cenar para poder tener una cena rica, una cena suculenta, una cena. ¿Tenía mucha hambre el Señor? No, No. Él tenía un propósito que era llevar la salvación. ¿A dónde? A la casa de no, Saqueo. Y el propio Saqueo, movido por su corazón, movido por el Espíritu Santo, se manifestó de esta manera, reconociendo que tenía que entregar la mitad de sus bienes a los pobres. Entonces es en realidad Jesús quien decide llevarle a Saqueo la salvación. sí. Jesús, Jesús llevarle la le lleva salvación. la salvación a Saqueo. ¿Qué hay de nosotros? ¿Nosotros vamos y le pedimos la salvación a Jesús? No, ¿O Él ya nos la dio? no, él Y lo ya único la, que tenemos que hacer es recibirla. él dijo Somos que, exactamente igual que Saqueo. Tal vez algún día nos quiso hablar alguien de la Biblia, de la palabra de Dios, y no sabíamos qué esperar. Alguien nos dijo, oye, mira, te voy a compartir la palabra de Dios. ¿Cómo para qué? Bueno, ahí es que está viniendo el Señor Jesús a nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos está queriendo hablar. La salvación ya fue provista por Él hace más de 2000 años. No tenemos que ir a buscarla ni pedirle, Señor, necesito que hagas esto para que yo sea salvo. Ni tampoco tenemos que hacer nosotros algo que sea suficiente para ser salvo. La salvación ya está provista por Dios, ya lo hemos estudiado, lo que dice Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo único que entonces necesita hacer el hombre es ponerse en manos de Dios, reconocer que es pecador y recibir ese regalo. Igual que Saqueo, exactamente igual. Somos prácticamente parecidos a Saqueo. Previo entonces del sentimiento de arrepentimiento que tuvo él, el mismo Saqueo, porque de alguna manera algo le movió para ir a buscar al Señor Jesús. Y pues en su simple condición de ser humano, de cobrador de impuestos, pues es justamente como cualquiera de nosotros, ¿no? A mí me da la impresión que oyó hablar de Cristo, uy, que quiero conocerlo porque yo no me siento tranquilo como estoy, Así es. porque me llama la atención que aquí dice, procuraba ver quién era Jesús. Ujú. Procurar quiere decir, ¿dónde está? ¿Dónde está? O sea, hacemos lo necesario, ¿verdad? No nos quedamos quietos, para buscar. sino que Sí, tratamos de ir a buscar. sí. Luego dice ahí, versículo 4 y corriendo subió a un árbol, o Ujú, sea, no fue a ver si lo encuentro, no, lo quiero ver, entonces subió y como tenía sus desventajas, ujú. trató de quitar esas desventajas para, a ver, llena mi vida porque yo estoy mal. Sí.
Además, imagínense si él se hubiera podido abrir camino entre la multitud. Mm, Con que alguien lo reconociera, no, sabiendo que era cobrador de impuestos, ¿qué iba a pasar? Yo no lo dejaba entrar. No lo iban a dejar. Entonces él dijo, no, mejor me subo al árbol. Total, desde allá veo todo, ¿no? Ujú. Sí, porque al caminar la gente está más alto que él, estaba más bajito Sí. él. Entonces quiere decir que él sí buscaba, de alguna manera, aunque fuera por curiosidad, ver quién Ver era quién ese, ese famoso Jesús. Sí, pero yo veo en él que siendo rico, Ujú, ¿qué le podía llenar Cristo? ujú. Pero había una necesidad en él, un Había una vacío, necesidad, un vacío, claro, que no lo llenaba el dinero. exactamente. Y eso lo tenía claro él. Sí, Ese mismo vacío que también hubo en muchas otras personas en la época del Señor, y ese mismo vacío que sigue habiendo entre toda la humanidad. así Cuando es. pudiera ser que pensamos que tenemos todo suplido, pero no tenemos la salvación y no tenemos la vida eterna que solamente Dios nos puede dar. Pero para mí es una historia también muy interesante de cómo un hombre se entrega a Dios, en este caso Saqueo. En otra ocasión analizaremos un poquito más también del otro cobrador de impuestos con el cual tuvo contacto. Hubo más con los que conoció y seguramente convivió en esa época, pero hay dos que tomaron un lugar prácticamente preponderante. Uno de ellos es Saqueo y el otro lo veremos en otra ocasión, que es Mateo. Sí, porque de hecho también la gente que estaba allí en ese momento en que Jesús habla, dice, vamos a tu casa a comer, o la gente de ahí, luego, pues dice, ¿qué pasó con el maestro? Por qué va a ir ahí? ¿O Sí, qué es ya nos esto? traicionó, Sí, no, ¿verdad? Lo veían como una pues traición, exactamente. O pero sea, ¿qué pasa cuando se dan cuenta de la reacción de Saqueo? Les cambia por completo la perspectiva, porque dicen, ah, mira, ya entendí por qué el Señor Jesús quiso venir a la casa de Saqueo. Por mira, ahí está la reacción de Saqueo. Esa reacción de Saqueo vale todo. sí, Bien. Sí, pues está interesante el hecho de que, en primer lugar, Cristo se defendía de los que lo andaban siguiendo, ¿verdad? Que Ujú. querían encontrar qué mal habría en él. Y por otro lado, pues los que no andaban bien querían conocer a ese Cristo. Sí. Yo veo muchas similitudes entre la actitud de este hombre Saqueo con la actitud de Nicodemo. Toda proporción guardada, son situaciones completamente distintas, pero la actitud me parece parecida, la de Saqueo y la de Nicodemo. Porque Nicodemo tenía, digamos que toda la jerarquía, todo el poder eclesiástico de aquella época, y por lo mismo también tenía poder económico. Saqueo tenía dinero, Saqueo tenía riqueza. Ninguno de los dos aparentemente necesitaba de Jesús, Ujú. pero su corazón fue, digamos, quebrantado por el Espíritu Santo para reconocer que sí tenían que ir a buscarle. Y así está la humanidad. Y así estamos. Necesita a Dios, necesita a Dios. No ha cambiado eso. Hay un vacío en todo ser humano que solamente Dios puede llenar. Bien. pues, parece que estamos, o sea, la historia en estos tiempos, pues, como hay muchos aquí, muchos de ellos aquí, como no, bueno, aquí están acá, ¿no? Ujú, O sea, todo eso es como que se refleja de ese tiempo a este. Hay mucha gente que está vacío, como dice aquí el hermano. ujú, Necesitamos eso y encontramos a Jesús y no lo queremos soltar, por lo mismo, ujú. es lo Así que, es. por lo mismo que estamos vacíos. Y ya Y entonces nos aferramos a él. nos comienza a llenar, nos comienza a decir las cosas como son, ¿no? Así es. La verdad. Muy bien. Bien. Muchas gracias.